Por acudir y gracias por invitarme a este evento. Mi compañera Marta ya os habló de, digamos, el bloqueo, de la parte económica y política del bloqueo. Yo os voy a hablar un poco de la parte social y sanitaria del bloqueo y de la situación actual en la que está viviendo el pueblo palestino. Ya han pasado aproximadamente 8 años desde que Israel bloqueara por completo la ciudad de Gaza, utilizando una medida de castigo colectivo prohibida por la ley internacional según el cuarto convenio de Ginebra. La situación de los civiles en Gaza antes de este bloqueo ya era precaria. Os recuerdo que un 40% de la población, de los cuales un 65% de ellos, niños y niñas, sufren malnutrición, y esto es antes del bloqueo. Un 90% del agua que consumen en la franja de Gaza está contaminada o no es apta para el consumo humano. Hay escasez, por tanto, de agua, de alimentos, de productos básicos, de medicinas fundamentales como, por ejemplo, los antipiréticos, es decir, fármacos para reducir la fiebre. Los pacientes con las enfermedades crónicas que necesitan medicación, asistencia y atención especializada no pueden acceder a ella. Tras el bloqueo impuesto por Israel, la situación se torna insostenible, dirigiéndose hacia un desastre humanitario. El 80% de la población de Gaza subsiste a base de la ayuda humanitaria que en este momento escasea. Antes del bloqueo, los hospitales solo tenían 8 horas de electricidad al día, al igual que cualquier otro edificio de Gaza. Pero es que esto es un hospital. Imaginaos a los hospitales de Madrid funcionando solo con 8 horas de electricidad al día. Quiero que os pongáis en la piel de los neonatos, en las incubadoras, los enfermos conectados a los respiradores en la UBI, los pacientes que requieren diálisis, los quirófanos. Ninguno de estos funciona sin electricidad. Es un hecho que se agrava tras el bombardeo de la central eléctrica del 29 de julio, en mes de julio, en este bombardeo. Los hospitales de Gaza hay un déficit. Antes de empezar el bombardeo se relataba un déficit del 50% del material desechable, incluyendo vendajes, suturas, agujas, bisturís, catéteres, sondajes, sistemas de vía, material de quirófano y más del 30% del material y los medicamentos necesarios para tratar a los enfermos crónicos y a los enfermos de cáncer, enfermos de enfermedades de la sangre. La entrada del material para la radioterapia y la quimioterapia está prohibida, por lo que los pacientes que padecen enfermedades como cáncer o la leucemia, entre ellos niños y niñas, han de esperar semanas y meses hasta obtener un permiso especial por parte de Israel, si es que lo consiguen, para tratarse fuera. Lamentablemente, en la mayoría de los casos tienen que resignarse a una muerte no menos que segura. Esta política ilegal de Israel de cierre absoluto impuesto a la franja de Gaza, de perpetuar el feroz y salvaje encarcelamiento del pueblo palestino, que continúa sin descanso bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional, se suma a un bombardeo indiscriminado que comenzó el día 7 de julio contra una población que ya agonizaba, de la cual el 49,1% son menores de 15 años. Recalco, el 49,1% de la población en Palestina son menores de 15 años. De manera que el balance de las víctimas y los daños a la población civil es abrumador después de este bombardeo. A día de hoy, desde que se inició esta masacre, el 7 de julio, Israel asesinó a 2.103 palestinos, de los cuales 553 son niños y niñas. Dejó a 10.660 heridos graves. Cuando me refiero a heridos graves, son heridos no con una pequeña herida en la piel, sino que a heridos mutilados. 3.106 son niños heridos graves, de los cuales 1.000 aproximadamente sufrirán discapacidad de por vida. Según datos de UNICEF, 250.000 personas desplazadas hay desde que se inició este bombardeo. Debido a este bombardeo, los refugios de las Naciones Unidas están abarrotados. Las condiciones higiénicas son absolutamente preocupantes, llegando a ocasionar epidemias como enfermedades en la piel que se transmiten de una manera muy fácil entre la población debido al hacinamiento. La mitad de los refugiados que albergan las escuelas de la UNRWA tienen menos de 18 años. Os recuerdo que estas escuelas han sido bombardeadas por el ejército de Israel. Los hospitales de Gaza es otro problema que hay en este momento, y es que están abarrotados también, están al borde de la saturación y el colapso.
Cada día llegan decenas de nuevos heridos, un 30% de ellos niños, a los hospitales, la mayoría con múltiples traumatismos, quemaduras y heridas de metralla. A las miles de personas heridas se unen problemas con los suministros médicos. Hay una falta de unos 100 tipos de medicamentos básicos como son los analgésicos o los antipiréticos. A todo esto, a toda esta falta de medicación se suma la falta de electricidad. Los enfermos se amontonan en los pasillos, en los suelos. Se ha llegado a colocar aproximadamente, se ha llegado a colocar incluso hasta familiares heridos de la misma familia en una misma camilla porque no hay espacio en los hospitales. Los padres sujetan el gotero de los sueros para proporcionar un poco de nutrición o hidratación a los niños mientras los sostienen en sus brazos. Más allá de la emergencia en los hospitales, no se están cubriendo otras necesidades médicas, entre ellas incluyo la atención materno-infantil, la gestión de enfermedades crónicas o el acceso al agua potable o la alimentación. Una activista, Manu Pineda, de UNADICOM, declaró, que estuvo en Gaza hace unas semanas, que la situación es tan precaria que se tienen que llevar a cabo cirugías de urgencia con la luz escasa de los móviles. Los equipos y el personal médico viven una situación límite. Están siendo atacados de manera premeditada al intentar evacuar al personal herido, impidiendo que se muevan libremente para proporcionar la asistencia médica de urgencia a los mismos, que es imprescindible y marca la fina línea que hay entre la vida y la muerte de los civiles heridos. La intensidad de los bombardeos y la devastación de las estructuras públicas impide a los enfermos y a los heridos acceder a las estructuras sanitarias. Los enfermos y los heridos... Otra tragedia que se suma a estos enfermos y a estos heridos, a este genocidio, es el bombardeo indiscriminado de forma directa a las escuelas de la UNRWA, donde la mitad de los refugiados, como os he hablado antes, son niños menores de 18 años. Se bombardean hospitales, se bombardean cementerios, no se respeta ni a los muertos en Gaza. Las familias no pueden llorar la pérdida de sus seres queridos. A día de hoy se han bombardeado 7 hospitales, destruido 5 y 5 centros de salud primaria están completamente devastados. Hay 13 centros de salud que han tenido que cerrar sus puertas porque su estructura ha resultado gravemente dañada. Es una violación sin restricción del derecho internacional y humanitario. Algunas organizaciones como Social Watch han pedido a la comunidad internacional que declare la Franja de Gaza como zona internacional de desastre humanitario. Aún seguimos esperando. Otra realidad aterradora, según informa tanto el Ministerio de Salud palestino, así como los médicos que realizan la labor humanitaria en Gaza, es la evidencia clínica de que el régimen de Israel utilizó y sigue utilizando armas de destrucción masiva contra la población civil, como son el fósforo blanco o las bombas DAI, lo que contradice claramente las leyes internacionales. Os cuento un poco de este tipo de armamentos. Las lesiones producidas por estas armas precisan de la amputación para su tratamiento. No solo generan secuelas a corto plazo, sino que también a largo plazo, produciendo cáncer en la población expuesta. El ensañamiento y la brutalidad que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino dejará importantes secuelas a esta población y, como consecuencia, un aumento exponencial en el número de víctimas tras el cese del bombardeo. Se requerirán décadas para sanar las heridas de un pueblo ya devastado. Os voy a comentar el testimonio de una enfermera del hospital Al-Shifa que fue bombardeado el día 28 de julio, que habla de los casos a los que se enfrenta todos los días. Uno de ellos es el de Hanin, una niña de 8 años que acude al hospital con un brazo herido, la cabeza vendada y no podía abrir los ojos por las quemaduras que tenía en la cara. Una niña de 8 años. La enfermera sostiene su pequeña mano herida y le asegura que se quedará con ella. Después la niña pregunta por su padre y sus 2 hermanas. La enfermera le cuenta que su padre la está esperando, pero no puede decirle, lamentablemente, que su hermana había muerto. Tampoco puede contarle más adelante a esta niña de 8 años que se encontró el cuerpo de su otra hermana entre los escombros. Las 2 tenían menos de 4 años. Y como hay miles y miles de historias, como el asesinato completo de familias enteras,
que dejan a cientos de huérfanos en Palestina sin hogar ni familias. Otros casos a destacar de otros niños, por ejemplo, es el de Maha, de 7 años, que ha sobrevivido milagrosamente a un bombardeo israelí que le ha dejado paralizada de cuello para abajo. Esta niña lleva más de 2 semanas con fiebre, decía la tía. Bombardearon su casa en Shiraiya, en la que murieron 8 personas, entre ellas la madre y 2 hermanas. Otro caso es de Muhammad Badran, un niño de tan solo 9 años que se encuentra en serio peligro al poder perder la vista del único ojo que le queda. Este niño no puede hablar, no puede ver en estos momentos con ninguno de sus ojos. La madre estaba agotada sentada a su lado, tenía que atender a varios hijos heridos, aparte de Muhammad, internados en el mismo hospital. Otro caso es el de 2 niños que son Muhammad y Omar, de 3 años. Son 2 hermanos, el primero de 1 año y medio y el otro de 3 años, cuyos pequeños cuerpos están llenos de minúsculos trozos de metralla que tienen que ser sacados cuanto antes. En el hospital Asefa los niños están siendo acompañados por su tía, ya que su madre murió en el bombardeo y su padre quedó gravemente herido, que también está ingresado en el hospital Al-Sefa. Un caso estremecedor es el de un niño que es Salama Shamali. Es uno de los 360.000 niños y niñas que, según la ONU, necesita ayuda psicosocial para superar el trauma que ha supuesto vivir la última operación militar en Gaza. Tiene 6 años, pero es que es la tercera que vive, es la tercera guerra que vive este niño. Su historia permite comprender el drama del 82% de los niños que hay en Gaza. Tiene un continuo temor ante la muerte este niño. Se levanta por las noches y sale corriendo. Se imagina que escapa de un bombardeo, cuando realmente no es así. No concibe otra vida más allá de los ataques, de los misiles y de los cohetes. Con este ataque, el último que está ocurriendo ahora en este momento en Gaza, Salama dejó de comer y decía que sentía dolor en el pecho. Su madre estaba tan preocupada y le veía con tal ansiedad que temía que se fuera a morir únicamente del miedo. Según UNICEF, cerca de 400.000 niños y niñas exhiben síntomas de problemas psicológicos, como el estrés, la depresión, las pesadillas y el aferrarse a sus padres. Pierden el habla. Problemas como desnutrición y la anemia van en aumento. En el último informe de octubre del 2005, antes de que se iniciara el bloqueo, el índice de extensión de la anemia entre los niños de 9 meses ha alcanzado el 46%. Esta masacre ha ocasionado 553 niños y niñas muertos y 3.106 heridos graves, que incluyen mutilados, huérfanos, traumatizados, aterrorizados y con cicatrices permanentes. Este genocidio no solo quema los cuerpos de estos pequeños niños, sino que está quemando su futuro. Quiero hacer referencia al doctor Riyad Sarraj, un psiquiatra palestino que abogaba por la paz y la justicia y porque se pusiera fin a la deshumanización del otro, según él decía, de manera que los israelíes comenzaran a hacerse cargo de las consecuencias de su propia victimización y a tratar a los palestinos como los seres humanos completos que tienen los mismos derechos que los israelíes. Este médico médico psiquiatra, fue el fundador de un programa de salud mental y del comisario general de la Comisión Independiente de Palestinos para los Derechos de los Ciudadanos. Se implicó en la atención a los niños con estrés postraumático. Fue un experto del impacto mental que la violencia ha tenido y sigue teniendo en los niños que crecen en Gaza. En su opinión, no solo se está viviendo un estado de guerra ante el pueblo palestino, sino un estado que es cultural y psicológico. La masacre que sufre el pueblo palestino es el resultado de no haber actuado ante crímenes de guerra similares llevados a cabo por Israel contra el pueblo palestino en repetidas ocasiones, como la operación Plomo Fundido en el 2008, el 2009 o la operación Pilar Defensivo en el 2012. Israel se considera por encima de la ley, con licencia para asesinar y cometer crímenes contra la humanidad, de violar repetidamente los derechos humanos, las leyes y las convenciones internacionales, siendo exenta de cualquier acusación legal y gozando de una total impunidad frente a los tribunales internacionales.
de justicia, teniendo así luz verde en el futuro para continuar su genocidio. Por ello hay que parar a este asesino sediento de sangre que se burla de los derechos humanos y de la vida. Finalmente os voy a comentar una forma de ayudar a los niños palestinos y a la población en general palestina debido a la escasez de productos sanitarios que tienen. La Asociación Médico Palestina recoge medicación para enviar a Gaza, la recoge con fecha hasta el 30 de septiembre en la Embajada de Palestina. La avenida es Pío XII, número 20, Madrid. Se necesitan, entre otras, de las cosas más importantes o urgentes, antibióticos, analgésicos, gasas y pomadas antisépticas para quemados, sedantes, vendajes para escayolas, material quirúrgico como puntos de sutura o pinzas, material por vía intravenosa. También se está recogiendo leche en polvo infantil, batidos hiperproteicos, pañales para adultos y para niños. Os puedo facilitar el número de teléfono de la asociación, así como el correo electrónico o la cuenta bancaria también a la que se puede aportar donaciones. Hay una farmacia, que es la farmacia que está también en la calle Pío XII, cerca de la embajada, que lo que está haciendo es recibiendo donaciones para comprar ella material y dárselo después y llevarlo después a través de la Asociación Médico Palestina a los palestinos. Si queréis después os acercáis, os facilito el número de teléfono de la farmacia y el correo electrónico para poder contactar con ella. Muchas gracias a todos por